Entonces, acá sí viste cómo armar regresiones. Hoy vamos a hablar de progresiones. Si en regresión a un ejercicio matriz yo buscaba hacer ejercicios que me faciliten llegar a este ejercicio, con las progresiones voy a armar ejercicios que me complejicen, que me hagan más difícil hacer este ejercicio. O llegar a un ejercicio similar de la misma familia de este ejercicio, pero que sea mucho más difícil. Como ejemplo, el ejercicio matriz es la dominada. Yo lo quiero ir complejizando para llegar a hacer una dominada a una mano, por ejemplo. Entonces, de nuevo, entiendo que una progresión vamos a estar tratando de hacer más difícil este ejercicio matriz, modificando algunas cosas que vamos a ver en unos minutitos. Recordá que progresión y regresión son términos que se usan de manera intercambiable. Si nos ponemos rígidos, es como te estoy diciendo yo, de un ejercicio, lo complejo es la progresión, la facilitación debería ser la regresión, pero son términos que se usan de manera intercambiable, depende de dónde te estés parando. Entonces yo estoy haciendo una dominada, primero tengo que poder hacer una dominada más bien asimétrica, ¿sí? Ir pasando la carga cada vez más hacia un lado. Luego podría alejar cada vez más la carga y ayudarme con implementos. Luego podría ayudarme con mi propio cuerpo para este circuito abierto que quiero establecer, que es muy difícil de estabilizar, seguir cerrándolo al menos con el otro miembro superior. Luego, como habíamos visto en las regresiones, puedo usar una banda elástica para finalmente, obviamente en el medio quizás haya 1000 pasos más porque va a depender de tu fuerza, de tu condición, de tu experiencia para llegar a la dominada a un brazo. Ahora, mirá qué interesante, todos los ejercicios que te mostré acá serían las regresiones de la dominada a una mano, pero son las progresiones de la dominada a 2 para llegar a la de 1. Como vimos en el video anterior, las progresiones estamos tratando de complejizar, entonces podemos alejar los puntos de apoyo o quitar puntos de apoyo y así el ejercicio se hace más difícil. Puedo aumentar el brazo de momento, que es exactamente lo mismo que dije en el punto anterior. Puedo cambiar de plano, que es lo que estamos viendo en el dibujo. Un plano de descarga, o sea, un plano declinado, va a ser más complejo, va a requerir más fuerza en los miembros superiores y en el tronco. Puedo agregar inestabilidad de cualquier manera, puedo aumentar la carga o puedo sumar planos, o sea, puedo hacer el ejercicio más complejo. Por ejemplo, una flexión-extensión en el plano sagital, le puedo agregar pequeñas rotaciones cada vez que flexiono, cada vez que extiendo, haciendo mucho más complejo el ejercicio. Ahí desde el punto de vista coordinativo lo estoy haciendo más complejo. Ejemplos, mirá. Acá estamos viendo ejemplos, algunas son progresiones de una figura matriz de una sentadilla, un cosaco va a ser más difícil, una sentadilla hack que estamos viendo allá abajo sobre la punta de los pies va a ser más difícil, una sentadilla, un searcher va a ser más difícil, una sentadilla antigua también, un pistol va a ser más difícil y quizás algunos de los ejercicios que ves previos pueden ser considerados como regresiones. Nuevamente, esto no está tallado en piedra, esto es una propuesta, una idea para que te facilite a vos armarte tus propios charts, tus propios póster, tus propias secuencias para facilitar o complejizar algún ejercicio del entrenamiento. Y sí, acá está el video de las regresiones y le vas a dar una buena vuelta a estos dos videos y ni hablar al libro de las progresiones. ¿Ves? Al final logré tratar de venderte algo. Libro de las progresiones.